Seminario Inducción embrionaria y diferenciación celular. El objetivo de este seminario es comprender cómo las células embrionarias que poseen genomas idénticos a la célula huevo o cigota se especializan para dar origen a los diferentes tipos celulares del feto a término. El proceso por el cual es posible obtener los variados tipos celulares presentes en el feto a término es la diferenciación celular, que involucra la expresión diferencial de proteínas que ocurre en respuesta a la expresión diferencial de genes. Los mecanismos celulares que permiten la expresión diferencial de genes son: 1. La transcripción diferencial. La célula decide cuál o cuáles de los 3000 genes será transcripto. ARN. 2 y 3. El procesamiento nuclear del ARN y su posterior transporte al citoplasma. La célula en este punto decide cuál ARN o qué partes del mismo procesamiento diferencial entrarán en el citoplasma para traducirse. 4 y 5. La traducción selectiva del ARN mensajero. Cómo y cuándo se traduce el ARN mensajero o la degradación del mismo. 6. El control de la actividad de las proteínas. Nosotros vamos a evaluar cómo las proteínas reguladoras de la transcripción llevan adelante el control diferencial de la transcripción en el desarrollo embrionario. Las proteínas reguladoras de la transcripción, junto con las moléculas señalizadoras, son las moléculas que controlan el desarrollo embrionario. Las secuencias reguladoras de un gen, regiones promotoras más regiones reguladoras, permiten el encendido y el apagado de los genes. Las proteínas reguladoras de la transcripción son factores de transcripción que se unen a secuencias reguladoras específicas para cada gen. La combinatoria particular de proteínas reguladoras de la transcripción definirá cómo, cuándo y en qué medida un gen se expresará. Las secuencias reguladoras, las proteínas reguladoras de la transcripción o factores regulatorios de la transcripción definen la expresión de genes en el programa secuencial del desarrollo embrionario. Las proteínas reguladoras de la transcripción, en esta imagen representada con números, pueden ser entendidas como las palabras de un idioma y la manera en que se las combine generará distintas frases o la expresión de un conjunto particular de proteínas, lo que llevará a la diferenciación de la célula. Otro hecho importante es que el efecto de la expresión de una nueva proteína reguladora de la transcripción dependerá del pasado de la célula, es decir, del tipo de proteína reguladora que expresaba esa célula previamente y del mantenimiento de la expresión de las mismas, memoria celular, a lo largo del proceso de diferenciación. Las proteínas reguladoras de la transcripción pueden ser clasificadas según su estructura en 3 grupos. El primero de ellos, proteínas reguladoras con estructura hélice-lazo-hélice, a las que pertenece la familia de proteínas FOX, proteínas reguladoras de hominio-hominio, a la que pertenecen las familias de proteínas HOX, PAX, LIM, MCX, T-Box y Engrayley. Proteínas reguladoras con dedos de zinc, a las que pertenecen la familia de proteínas SOX y WT1. En esta imagen podemos observar en el extremo derecho la hebra de ADN y cómo las proteínas reguladoras se unen a sus secuencias específicas en la misma. En este cuadro podemos observar cómo anomalías del desarrollo observadas en pacientes están asociadas a mutaciones en genes que codifican para factores de transcripción pertenecientes a las distintas familias que mencionamos en la diapositiva anterior. A continuación vamos a explicar cómo las moléculas señalizadoras participan en la diferenciación celular embrionaria. Las moléculas señalizadoras, al igual que los factores de transcripción, actúan durante las diferentes etapas del desarrollo embrionario y poseen como blanco a las células de los tejidos embrionarios. Estas moléculas pueden ejercer su efecto
sobre células que están a gran distancia, a las cuales llegan mediante difusión, o sobre células a corta distancia, mediante contacto directo, o pasar de una célula a otra a través de uniones puentes entre dichas células. Las moléculas señalizadoras se unen a receptores específicos en la célula blanca y activan, luego de unirse, a proteínas reguladoras de la transcripción, las que a su vez pueden inducir la expresión de otras proteínas reguladoras de la transcripción, que al unirse a las regiones reguladoras de nuevos genes, conducen a la expresión de proteínas muy variadas en la célula, proteínas estructurales, receptoras o nuevos factores de transcripción. Las moléculas señalizadoras, ligandos y sus receptores pertenecen a distintas familias. Los nombres de dichas moléculas pueden observarse en la segunda columna y sus receptores específicos en la tercera columna. A estas moléculas hay que agregarles el ácido retinoico, producto de la conversión enzimática del retinol o vitamina A. El ácido retinoico se une a factores de transcripción nucleares, activándolos. Estos factores de transcripción activos se unen a su vez a regiones reguladoras de genes específicos, promoviendo la activación de múltiples genes. Durante el desarrollo embrionario, se observa que la acción de las moléculas señalizadoras depende de su concentración, la duración del estímulo y el estado previo de la célula sobre la que éstas actúan. Una misma molécula señalizadora puede actuar en diferentes momentos de la célula y en diferentes partes del embrión. Los mecanismos que hemos señalado permiten que con muy pocas moléculas puedan llevarse a cabo todos los eventos de diferenciación que ocurren durante el desarrollo embrionario. Las moléculas señalizadoras que poseen efectos diferenciales dependiendo de su concentración se las llama morfógenos. Sony-Hedgehog es un morfógeno. Sony-Hedgehog establece un gradiente de concentración desde el lugar desde donde se expresa. Sony-Hedgehog controla y determina las características que tendrán las células que forman el hueso 4 del ala del embrión de pollo cuando se encuentre en mayor concentración, y las células que formarán el hueso 2 cuando se encuentra en menor concentración. Este concepto se comprueba si se inserta un grupo de células productoras de Sony-Hedgehog en la región más anterior del esbozo del miembro superior, ala, de un embrión recipiente, ya que se forma un nuevo conjunto de huesos en imagen en espejo a los derivados del esbozo del miembro del embrión de pollo receptor. Hasta ahora hemos visto cómo las moléculas señalizadoras, actuando sobre receptores específicos en células respondedoras, conducen a la activación de proteínas reguladoras de la transcripción, las que generan cambios en la expresión génica en dichas células y que conducen a las mismas hacia un camino de diferenciación específico. La resultante final de los eventos inductivos durante el desarrollo embrionario es la generación de cambios en las células respondedoras. Las células que son capaces de responder a estímulos inductores reciben el nombre de competentes. Veamos un ejemplo en esta diapositiva. La cúpula óptica induce la formación de la fosita cristaliniana y luego a la del cristalino. Si se remueve la cúpula óptica, no hay formación de la fosita ni del cristalino. Solamente las células más cercanas a la cúpula óptica son aquellas que pueden responder al efecto inductor de la misma. Solamente la región cefálica del embrión es competente para recibir la inducción de la cúpula óptica, ya que si la cúpula óptica se trasplanta en una región más caudal y se la confronta con un ectodermo más caudal,
no induce la formación de la fosita en el ectodermo. Los inhibidores limitan la acción del inductor. Los inhibidores bloquean la acción del inductor mediante dos mecanismos, uniéndose a él o a su receptor. La formación del tubo neural es un ejemplo de la participación de las moléculas inhibidoras en el desarrollo embrionario. El tejido inductor, notocorda, produce las proteínas antagonistas nogina y cordina que secuestran a la proteína BMP4 que mantiene al ectodermo general. El secuestro de BMP4 define que esa porción del epitelio general se convierta en ectodermo neural, precursor de la formación del tubo neural. Las moléculas inductoras pueden generar una serie de cambios en las células sobre las que actúan, pero este mecanismo no permite explicar cómo se forman órganos complejos con diferentes tipos celulares. Esto puede ser explicado por el mecanismo de inducciones locales y secuenciales. Una vez que dos células diferentes, A y B, están presentes, una de ellas produce un factor que induce a un grupo de células vecinas a especializarse en un nuevo tipo celular, C. Este nuevo tipo celular puede ahora actuar sobre las células A y B, induciendo la diferenciación de células D y E. Durante el desarrollo embrionario, las células siguen diferentes caminos de diferenciación. El desarrollo de células especializadas se llama diferenciación. Estos cambios fenotípicos y bioquímicos son precedidos por cambios internos en las células que ocurren, sin embargo, antes de que una célula adquiera las características fenotípicas que le permitan reconocerla como una célula distinta. Por ejemplo, una neurona, antes de diferenciarse fenotípica y bioquímicamente a neurona, se encuentra determinada para su destino final, mucho antes de que estas características lo indiquen. ¿Cómo podemos demostrar la existencia de este estado de determinación? Mediante el siguiente experimento. Mediante el siguiente experimento vamos a tratar de explicar el concepto de determinación. Si se trasplanta mesodermo del esbozo del miembro inferior del embrión de pollo, que normalmente da origen a los huesos del miembro inferior proximales al cuerpo del embrión, al esbozo del miembro superior, ala, las células trasplantadas dan origen a la porción distal del miembro inferior en el extremo del ala. El tejido mesodérmico del miembro inferior de pollo trasplantado estaba determinado a diferenciarse en miembro inferior, pero no en una porción particular de dicho miembro. Fue el nuevo entorno de determinación regional el que dirigió su diferenciación a porción distal del miembro inferior, dedos con garras y no muslo. Los mecanismos y las moléculas del desarrollo son universales, es decir, son compartidas por todos los individuos del reino animal. Esto puede verificarse mediante el siguiente experimento. En las imágenes observamos que el resultado de la falta de expresión del factor de transcripción en Graves impide el desarrollo normal del cerebelo del ratón. Si comparamos la imagen B con la imagen A, y que la proteína en Graves producida por la mosca rescata el fenotipo del ratón normal, es decir, permite el desarrollo normal del cerebelo. La relevancia de este concepto es que los resultados obtenidos de la experimentación con animales pueden ser extrapolables a especies tan lejanas como la humana. Los procesos de diferenciación embrionaria pueden ser evaluados desde la anatomía, la histología y la biología celular y molecular del desarrollo. La anatomía del desarrollo del páncreas nos permite comprender cómo evolucionan anatómicamente los esbozos dorsal y ventral del mismo hasta su diferenciación completa en el día 42 del desarrollo embrionario.
La histología del desarrollo del páncreas nos permite comprender cómo evolucionan histológicamente los tejidos precursores hasta la diferenciación de las células epiteliales en células de los conductos, células acinares y en células endócrinas como la de los islotes de Langerhans. La biología molecular del desarrollo del páncreas nos permite comprender cómo los factores reguladores del desarrollo embrionario van conduciendo a las células precursoras del páncreas a lo largo de un camino de diferenciación para convertirse en células de los conductos, células secretoras y células endócrinas. ¿Existen otros mecanismos más allá de la inducción embrionaria en la biología del desarrollo? Sí, la división asimétrica de proteínas entre las células hijas es un mecanismo del desarrollo que permite generar células diferentes. Este mecanismo opera durante las primeras divisiones celulares de las blastómeras e implica la distribución desigual de proteínas involucradas en la duplicación del ADN. Este evento determinará que las blastómeras hijas se dividan a diferente velocidad. Luego, estas células pueden iniciar caminos de diferenciación distintos dependiendo de su entorno y de las moléculas inductoras producidas por el mismo. En esta serie de imágenes se puede observar la distribución asimétrica de proteínas citoplasmáticas en el nematode C. elegans, identificadas en color verde, durante el desarrollo embrionario, desde que se forma la célula huevo o cigota en A, hasta el estadio larvario en E, donde dichas proteínas se encuentran solamente en las células germinales primordiales. En esta serie de imágenes, B a D, puede observarse la distribución en gradiente del factor de transcripción de Drosophila melanogaster bicoide durante su desarrollo embrionario. Bicoide se expresa más en las células de la región anterior en relación con las células de la región posterior, ver imagen C, núcleos blancos. Como consecuencia de este gradiente, estas células expresan proteínas diferentes. Así es que en la región más cefálica, Hanfrack, jorobado, células verdes, y en la región más caudal, Kuchen, inválido, células naranjas. En el centro del embrión se expresan ambas proteínas, evento que se puede evidenciar por el color amarillo, consecuencia de la superposición de los colores naranja y verde. La diferenciación celular también se inicia muy tempranamente en los mamíferos, y aquí podemos observar cómo la proteína CDX2, que es un factor de transcripción, se expresa en el ovocito y en el embrión temprano. Imágenes A. En imagen B se observa la proteína en color blanco en el núcleo de las dos blastómeras. En C se muestra en color verde la localización de este factor de transcripción en las células del trofoblasta. Si se previene experimentalmente la expresión de CDX2, disminuye la expresión de una proteína de adhesión celular beta-catenina involucrada en la compactación del embrión. Esto puede observarse en las imágenes E, en la que la expresión de proteína se encuentra inhibida, y en la imagen G, que es el control. Como consecuencia de este evento, los embriones no cavitan y no forman el blastocisto. Esto puede observarse en las imágenes L, donde tenemos un embrión normal con su blastocisto y su embrioblasto, versus la imagen L, donde no se ha formado el blastocisto, no hay cavidad e incluso se observan, indicadas por flechas, células apoptóticas. La bibliografía sugerida para este seminario está indicada en esta página.